Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 17 verso 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula, ¿y qué? Y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo prepararnos para un año? ¿Cómo prepararnos para un año de posibilidades? Yo creo que el 2022 tiene posibilidades en Dios grande. Alguien dice amén, alguien lo cree. Pero alguien me dirá: pastor, pero es que las noticias, pero es que la incertidumbre. Sí, ciertamente en este ambiente que estamos, que ya venimos por todo este tiempo de crisis, hay incertidumbre. Pero en medio de esa incertidumbre, los hijos de Dios tenemos certezas. Certezas de un Dios que nos dará victoria. De un Dios, aleluya, alguien alaba a Dios por eso. Sí, pero ¿cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos? Esta historia, este milagro, encierra algunos elementos que yo quiero regalarle, sumarle a su vida. Ya vimos hace 15 días algunos, permítame repasar. Si usted quiere prepararse para un año de posibilidades, número 1, mantenga su enfoque en Jesús. Mantenga su enfoque en Jesús. Este padre, aquí estamos frente a un padre que tiene una crisis. Su hijo lunático lo trae a sus discípulos, y es interesante cómo este padre tiene esperanza que aquellos que dicen caminar con Cristo le puedan dar respuesta, pero se encuentra con que no. Ahora, óyeme bien, mi hermano amado que estás acá, y todo el que está conectado a esta hora. Lo más triste y lo más es de que este hombre pudo haberse decepcionado y haber abandonado el propósito que tenía, porque se encontró con la imposibilidad de aquellos que dicen ser discípulos de Jesús, que no le dieron respuesta. Pero lo asombroso es que aquel papá tenía claro quién era su enfoque. Su enfoque no eran los discípulos, su enfoque no eran los que servían o los que caminaban con el Señor. Su enfoque era Cristo. Y mientras tu enfoque sea Cristo, aunque los que están alrededor tuyo no puedan traer respuesta a ti, Él sí traerá respuesta. Aleluya. ¿Usted quiere tener un año de victoria? Mantenga su enfoque. ¿Sabe qué es lo que más decepciona y frustra a la gente en el reino y en la iglesia? Que cuando usted llega a la iglesia, es más, muchos de los que están acá o de los que me están viendo, por lo general están decepcionados, porque cuando usted llegó a la iglesia, usted tiene un problema. Cuando usted viene a la iglesia, su enfoque, aunque usted me lo diga de boca: no, pastor, mi enfoque es Cristo, puro cuento. ¿Sabe por qué nos decepcionamos? Porque usted viene a la iglesia con el enfoque en la iglesia.
¿Usted piensa que el pastor es el que tiene respuesta para usted? ¿Usted piensa que el líder es el que tiene respuesta? ¿Usted piensa que el que está sentado al lado? Y cuando usted viene y se da cuenta que el pastor no tiene respuesta, que el líder no tiene respuesta, ¿sabe cómo termina? Frustrado. Pero eso no es culpa de la iglesia, eso es culpa suya. Porque usted se desenfocó, porque usted no entendió que el enfoque no es los discípulos, no son los discípulos. Este papá lo trajo a los discípulos, porque lógico, los discípulos son los que sirven. Pero el papá está en una crisis fuerte con su hijo. Los discípulos no tienen respuesta, pero él no se va. Él no se mueve. Cuando Cristo llega, él le expresa la necesidad, porque él sabía que en Jesús había respuesta. Pero lo segundo, familia, si usted quiere tener un año de posibilidades, usted y yo debemos vencer la incredulidad y la perversidad del corazón. Cuando Jesús recibió a aquel hombre, dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? O sea, aquí Jesús se molestó. ¿Qué identificó Jesús? Identificó Jesús otra cosa que tenemos nosotros que nos impide avanzar, y se llama incredulidad y perversidad. O sea, nosotros tenemos en nuestra naturaleza caída esta lucha. Y yo necesito trabajar con esto. Yo necesito luchar con la incredulidad que a veces me quiere dominar, con la perversidad. Recuerde que la palabra perverso es torcido. Todos tenemos algo torcido. Gracias por los que dicen amén. Los que no dijeron amén lo tienen más torcido todavía, hermano. Pero hay algo torcido en nosotros. Nosotros tenemos un carácter torcido. Hay cosas en nosotros que a veces no están bien, porque eso es perverso. Es lo torcido de mi naturaleza. Es lo torcido. Yo tengo que luchar por eso. Pero dice la Biblia que Jesús oró, reprendió más bien al demonio. Verso 18, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Y aquí es donde viene el tema de hoy, entonces, para continuar con la serie. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte le dijeron. ¿Qué le dijeron? ¿Cuál es la pregunta que hacen? ¿Por qué? Aleluya. Esa se llama la pregunta de la incapacidad. ¿Por qué? O sea, los discípulos vieron al Cristo que libera y inmediatamente surge esta pregunta: ¿por qué? Y la respuesta de Jesús, verso 20. Jesús les dijo, ¿sabe por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada, aleluya, y nada os será imposible. Entonces, ¿usted quiere tener un año de posibilidades en el 2022? Necesita desarrollar la fe. El tercer elemento que quiero sumarle a su vida hoy es: desarrolle la fe. Desarrolle la fe. Los discípulos se sintieron confrontados. Vieron la liberación de este muchacho lunático y entonces ellos ven su incapacidad y se acercan a Jesús y le hacen la pregunta. La pregunta que no es exclusiva de los discípulos, yo pienso que también es nuestra. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo no he visto milagros? ¿Y por qué yo no veo respuestas a veces a mi vida, a mi oración? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Gracias. ¿Cuántos se han sentido incapaces a veces, imposibilitados frente a retos de la vida? Pero sabemos que tenemos un Cristo de gloria. Pero sabemos que hay un Cristo y un Dios poderoso. Pero ese Dios poderoso
yo me siento incapaz a veces de ver respuesta. ¿Por qué? Esa es la pregunta de los discípulos y es mía y es tuya. ¿Por qué? Los discípulos habían caminado con Jesús, pero ellos no eran capaces de manifestar ese mismo poder. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. O sea, la poca fe de los discípulos trae resultados pobres para ellos. Ahora, me quedé entonces aquí en el verso 20 parado porque esta palabra retumba en lo más profundo de nuestro ser. Porque nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿por qué no podemos ver mayores victorias? ¿Por qué? Entonces el Señor nos dice hoy: por vuestra poca fe. Y cuando yo agarro la frase del verso 20, yo encuentro que Mateo, permítame estudiar Mateo un momento, o estudiémoslo juntos, porque Mateo amplió la lucha de los discípulos. ¿Sabe que cuando uno estudia Mateo, uno encuentra cómo los discípulos de Jesús lucharon contra esto? Ojo con esto, no estoy hablándole de gente ajena a Cristo, estoy hablando de los que caminaban día y noche con Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, vaya conmigo rápidamente al Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el verso 28, por ejemplo. Jesús hablando del sermón del monte que se lo está dirigiendo a los discípulos, Mateo 6, 28. Y dice Jesús: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuál es el tema de Jesús acá? El afán, la ansiedad, que nos vamos a vestir y ahorita que vamos a estrenar en diciembre, pues es el afán de eso, hermano. Algo Dios le va a dar. ¿Y qué nos vamos a poner? ¿Y qué vamos a comer? Y entonces Jesús dice: considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Ah? ¿Cómo lo llamó? Hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque Dios conoce que tú necesitas y Él te va a dar de comer, Él te va a dar de vestir, aleluya, Él te va a dar de beber, aleluya. Alguien alaba a Dios. Pero entonces, póngale cuidado, iglesia. ¿Cuál es el tema de Jesús aquí? El afán o la ansiedad. ¿Qué es el afán? El afán es esa preocupación por el mañana. ¿Y qué vamos a vestir? ¿Y qué nos vamos a poner? ¿Y la comida? Entonces note qué dice Jesús. En los cristianos, por lo menos, la ansiedad y el afán, ¿qué significa? Poca fe. Sí, poca fe. Poca fe porque cuando la fe en usted está disminuida, el afán te gobierna. ¿Y qué va a ser de la universidad de mis hijos? ¿Y qué va a ser del trabajo? Y ahorita a final de año y el año que inicia. Y entonces la ansiedad comienza a dominarlo, comienza a controlarlo. Capítulo 8 de Mateo. Mateo capítulo 8. Mire la lucha de los discípulos con su fe. Capítulo 8 del Evangelio de Mateo, verso 23. Dice la Biblia: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar, 8:24 de Mateo, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían. Pero él, ¿qué hacía él? Oiga, y este sí que es un cuadro complicado para nosotros. Cuando hay tempestades y parece que el cielo duerme. ¿Usted ha visto el cielo? Duerme es que no hay respuesta, ¿no? Que aunque usted grita, que aunque usted gime, como que no hay respuesta. Como que uno dice: oiga, pero todo está como tan quieto. Quieto en el cielo, pero en la tierra, agitado.
todo agitado, las tormentas vienen para acá, las noticias van y vienen. Señores, pero ahí está Él. Dormido no significa que esté ausente, ahí está. Y entonces vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué teméis? Otra vez, ¿cuál es el otro problema acá? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, note, la ansiedad aparece cuando ¿qué? Cuando tenemos poca fe. Ahora, ¿cuál es el otro problema que aparece acá? El temor. El temor también es un resultado de poca fe. ¿Hemos batallado con el temor? Sí. Bueno, algunos de los que estamos acá, de pronto no todos. Pero el temor amenaza, sobre todo cuando las olas se levantan, ¿no? Cuando vienen las olas de diagnósticos, de noticias, cuando vienen las olas de tanta crisis que hoy escuchamos. El mundo ha estado por más de un año y ya casi 2 años agitado el mar, y parece que no para. Cuando se calma sale otra cosa. Pero las olas van a estar ahí, hermano, y van a estar. Y parece que el cielo durmiese, pero Él está ahí. Y mientras Él esté en la barca, tu casa no se va a hundir, tu barca no se va a hundir. Aleluya, no se va a hundir. Mateo 14, vaya. Mateo 14, por favor. Busque el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso. Vayamos al verso 28. Cuando los discípulos están también en otra tormenta y Jesús viene caminando sobre el mar, entonces Él les habla: yo soy, tener ánimo. Pero el verso 28, Mateo 14, 28, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo siempre me pregunto si Pedro sabría lo que dijo, porque a veces Pedrito era de esos que hablaba y luego pensaba, ¿no? Pero bueno, habló. Y el Señor es de retos. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Escúcheme, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Escuche la expresión: andaba sobre las aguas para ir ¿a dónde? A Jesús, para ir a Jesús. Ay, 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 gracias por alguien que está acá. Tú tienes que entender que cuando Él vino a tu vida un día, cuando vino Cristo a tu vida, Cristo vino un día que estabas en tormenta, en la tormenta de tu pecado y de tu crisis, y Cristo vino para que tú camines y vayas hacia Él. La vida cristiana es ir hacia Jesús. Ahora mire esto, venga, míreme acá. Todo va bien. Todo va bien. Todo va bien. ¿Usted se imagina a Pedro caminando? Eso es de maravilla. Usted pisando sobre las aguas. Hermano, todo va bien. Usted empezó bien, todo va bien. Usted va hacia Jesús. Porque cuando usted viene a Cristo, usted va hacia Jesús. La vida de Cristo es eso: ir hacia Jesús, ser como Jesús. Va bien, ¿qué le pasa? ¿Pero qué fue lo que le pasó en el camino? Pero usted iba bien, lleva 10 años, 15 en el Evangelio, va bien. ¿Y qué le pasó ahora? ¿Qué fue lo que pasó? Oiga, pero usted iba bien. ¿Qué pasó? Lo que pasó, mire el verso 30. El verso 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si va bien. Entonces venga, míreme acá. ¿Va bien, Pedro? Está caminando sobre las aguas. O sea, no es que cuando usted empezó la vida con Cristo todo, no, las tormentas están, pero su visión era Cristo. Y todo iba bien, pero de pronto, ¿qué hizo Pedro? Comenzó a mirar, y miró para acá, y miró para allá. Oiga, y comenzó a mirar las noticias, y dicen los noticieros esto, y dice aquello, y que el gobierno, y cuando usted menos se da cuenta, ya tiene el agua acá. Oiga, y cuando tiene el agua acá, comienza ya casi a tomar agüita, y ahí dice: ¡ay, Señor! Oiga, pero usted iba bien, pero usted era un servidor en la iglesia. Oiga, usted no pelaba de servir. Usted iba bien, ¿qué le pasó? ¿Por qué ahora ya no lo ven servir? ¿Sabe por qué? Perdió el enfoque. Pero ya dice la noticia, pero CNN dijo, pero los noticieros aquí, pero el gobierno, pero mi vecino dijo esto, pero escucho al que dice esto, pero el YouTube dijo esto, pero el Facebook dijo. Uy, porque hay gente que escucha todo, hermano. Y usted no se ha dado cuenta a qué hora y ya tiene. Ya está. Ya está. ¡Ay, Señor! ¡Ayúdame! Y dice, pero iba bien. Pero hermano, antes de la pandemia usted no faltaba al culto, no perdía servicio, grupos de cambio hacían reuniones antes, y todo bien. Y ahora no quiere nada. ¿Qué pasó? Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Pero qué fue lo que pasó? Pero, y el hermano está hundido. ¿Hundido en qué? Hundido en el desánimo, hundido en la depresión, hundido. Y uno dice: ¿pero por qué se hundió? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, papi, ¿sabe qué es lo que pasó? Pero al ver el fuerte viento, al ver las fuertes noticias que hay, como usted se concentró más en las noticias que en Cristo. Gracias por lo que me da. Como usted ha visto más lo que pasó. Pero pastor, pero es que mi vecino, mi familiar, pero es que aquel, pero es el otro. Entonces, ¿cómo anda usted hoy? Más de uno anda hundido en depresiones, tristezas, desánimos, desconexiones. Pero mire lo lindo de Cristo. A mí me encanta mi Cristo. A pesar de que se hundió, no lo dejó ahí. Yo creo que tomaría un poquito de agua. Yo creo que Cristo, dejémoslo que beba un poquitico de agua, porque de vez en cuando es bueno que esta gente aprenda. Y le tendió la mano y lo sacó ahí. ¿Y qué le dice inmediatamente? Mire, oiga, ¿usted por qué dudó? Hombre de poca fe. Iba bien. Ay, Jesús. Las ansiedades, los temores y los hundimientos en la vida llegan por la falta de fe. Tenemos luchas. Eso no es solo de Pedro, nos pasa a nosotros. Nos hundimos, pero afortunadamente hay una mano que tiene misericordia, que aunque estés tomando agua te va a sacar, pues Él no va a dejar que te ahogues. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Pero entonces, ¿qué es la fe, pastor? Vaya conmigo a Mateo 17. Vuelva conmigo entonces al texto. Mateo capítulo 17, verso 20. ¿Qué es la fe entonces? La respuesta de Jesús nos da aquí algo tremendo. Jesús le dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Con qué comparó Jesús la fe entonces? Con una semilla, ¿cierto?
Una semilla. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una semilla que tú tienes. Una semilla que Hebreos 11:1 dice que es una semilla de certezas y de convicciones. Porque esa es la fe. Entonces, cuando usted viene a Cristo, ¿qué le coloca a Dios en su espíritu? Una semilla. Una semilla de certezas y de convicciones. Lo que tú y yo tenemos es una semilla. Ahora, yo siempre que leo este pasaje digo, gloria a Dios por el Señor. Porque el Señor comparó la fe con la semilla del grano. ¿Usted ha visto la semilla del grano de mostaza? Es de las más diminutas que hay. Gloria a Dios, el Señor la comparó con el grano de mostaza, ¿no? Gloria a Dios no dijo que tu fe es como la semilla de mango, hermano. Porque nos metería en problemas. Yo ya estuviera en problemas. Imagínense una semillota. Pero gloria a Dios, Jesús dijo, miren lo interesante, el Señor usó lo más pequeño, una semilla diminuta. Porque Jesús no está hablando de que tú necesitas una gran. Hay gente acá que dice, ay, pastor, yo tuviera la fe que tiene aquel. No, no es lo cuánto tú tienes de la fe. Es que la fe que Dios te dio es suficiente. Pastor, pero ¿por qué yo no puedo lo que aquel sí puede, lo que el otro puede? No es que él tenga más fe que tú o aquel tenga más fe. Es que esa semilla hay que desarrollarla. Esa semilla de certezas y de convicciones hay que desarrollarla. Y permítame ir cerrando para decirte precisamente que si tuvieses fe como un grano de mostaza, lo imposible se hará posible. Pero ¿cómo se desarrolla? Porque, señores, toda semilla hay que liberarla. Gracias. La semilla se tiene que liberar. No importa si es la semilla de mostaza o si es la semilla de mango. Dentro de una semilla está el potencial de una planta. Usted agarra una semilla y no lo ve, pero ahí está, dentro de ella hay vida. Tu fe tiene vida, pero tienes que liberar. Y la pregunta es, ¿cómo se libera? ¿Cómo se libera una semilla? Déjeme decirle dos cosas para terminar. Uno, señores, usted puede venir hoy a la iglesia diciéndome, pastor, mire las semillas que tengo en mi mano. Sí, muy lindas, pero ¿sirven en la mano? ¿Dónde sirve la semilla? Hay que tirarla a la tierra. Porque la semilla necesita la tierra para liberar. La tierra tiene los nutrientes, la tierra tiene los elementos que liberan, aleluya, que liberan el potencial de la semilla. Ahora, cuando la semilla le abre usted el hueco, la siembra, le echa a la tierra, ¿usted cree que es fácil para la semilla? ¿Qué significa la tierra para la semilla? Hay presión, hay ahogo, señores, pero ahí se desarrolla el potencial. Aleluya. Hay una tierra para que tú desarrolles tu semilla. ¿Sabe por qué Jesús se molestó con sus discípulos en las tormentas? Porque, señores, la tierra que desarrolla tu semilla son los problemas. Gracias. No existe vida sin problemas. Cuando Jesús estaba dormido, venga, vamos a cambiar el cuadro de la barca dormido. ¿Sabe qué esperaba Jesús? Que la barca hubiese llegado al puerto y Jesús se hubiese parado y hubiera hecho esto. Se hubiera desperezado Jesús y le hubiera preguntado a los discípulos, cuénteme, ay, qué rico viaje. ¿Y cómo estuvo el viaje? Y los discípulos le hubieran dicho, Señor, si usted supiera, pasamos una tormenta, pero no te llamamos. Nosotros nos paramos frente a la tormenta y le dijimos, tormenta, cállese, que mi Cristo está durmiendo. Oiga, yo creo que Cristo hubiera hecho eso que usted hizo. Cristo hubiera dicho,
Esos son mis discípulos, que me dejan dormir tranquila, que no me viven llamando a toda hora. Ayúdeme, ayúdeme, ¿qué problema? No. Así volvamos a viajar. Pero no, los discípulos son como nosotros. No, y lo peor es que se amargan si no se les responde. Porque si usted lee, los discípulos estaban reclamándole: usted, ¿por qué no se despierta? ¿No vio que estamos en esta crisis? Aleluya. Pero nosotros no, vivimos llamando y nos amargamos porque no nos ayudan en las crisis, cuando el Señor está esperando que tú liberes la semilla que tienes. Pues la semilla que tú tienes es fuerte para cambiar circunstancias. Señores, la semilla se libera con la tierra de los problemas, pero la semilla también se libera con las declaraciones de fe. Y yo quiero cerrar con esto. Lea conmigo el verso 20, porque esto es poderoso. Mire lo importante. Léalo, que aquí hay una joya. Versículo 20 del capítulo 17. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Vamos, lea conmigo esto. Diréis, vamos, multimedia, coloca verso 20. Yo necesito que la gente lea y diga fuerte conmigo esto. Diréis. Vamos, póngale gana. Diréis. Aleluya. Diréis, libera tu boca. Diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada te será imposible. Ay, 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 vamos, alguien alaba a Dios. Vengo a decirle a alguien que en tu boca hay un milagro. En tu boca, alguien glorifica a Dios acá. En tu boca hay un milagro. Tienes que tener un lenguaje de fe. Tienes que decirle: ey, venga, agarre. Usted está siguiendo aquí el secreto del Señor. Pastor, pues yo no he visto milagro. Pastor, yo quiero preguntarle algo. ¿Usted cómo está hablando? Hay cantidad de hermanos que vienen a la iglesia y no han visto respuestas, porque ellos están esperando que el monte se les mueva solo. Pero aprenda esto. Mire lo que está diciendo Jesús. Diréis. O sea, la montaña está ahí. Ahora mire los extremos. Mire los extremos de Cristo. Cristo usó dos metáforas de polos opuestos. Por un lado, la semilla, lo más pequeño, pero por el otro lado, la montaña, lo más grande. ¿Quién puede mover una montaña? O sea, la metáfora, lo que nos está diciendo Jesús es: mover una montaña es imposible. Esa montaña es un problema. Esa montaña es un reto que tú tienes de cara a un año que viene. Pero le diréis, le vas a hablar, vas a liberar tu boca, y entonces algo Dios va a hacer. Tú tienes que liberar tu boca. No puedes esperar en el silencio, tienes que hablarle. Hoy vengo a decirle a alguien que tienes que hablarle. Tienes que hablarle a esa montaña, porque se va a mover. Esos sueños, esos proyectos que hay de cara al nuevo año, esos anhelos, Dios los va a cumplir. Ay, 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 alguien lo cree acá. Colóquese en pie, por favor. Aleluya. ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es tu montaña? Háblale. Hay que hablarle. Hay que hablarle. ¿Tenemos batallas? Sí, hay batallas. Pero vamos a desarrollar la fe. ¿Sabe que esta palabra ha estado en mi espíritu retumbando todos estos días?
Y le he dicho, Señor, este año que está por entrar, una de las cosas que tenemos que dedicar es eso, a fortalecer la fe. ¿Sabe que la fe de mucha gente ha sido golpeada en estos días? La fe de mucha gente ha sido cercenada por todo lo que se ha vivido. Pero de cara a un nuevo año tú tienes que desarrollar y tú tienes que cambiar tu lenguaje. Y le vas a hablar a ese monte. Le vas a hablar, no sé cuál sea tu monte, pero vas a soltar tu boca y vas a declarar que tus sueños, que tu anhelo, que tu vida están en Jesús. Aleluya, y que hay vida y que hay victoria. Gracias, papá. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar.